Hola, buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana con tres distinguidos candidatos a cargo de elección popular. Comienzo con el candidato del Partido Libertad y Refundación a la Municipalidad del Distrito Central, Rafael Barahona, al extremo izquierdo de la pantalla. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido, buenos días. Muy bien, bienvenido. Bien, muchas gracias. Quiero decir gracias a Dios, en primer lugar, también que nos permite tener esta oportunidad de compartir hoy con el pueblo hondureño y a ustedes por abrirnos este espacio para poder dialogar, fundamentalmente en mi caso, con los habitantes de esta ciudad. La abogada Delmi Ordóñez, que es candidata a diputada por el departamento de Francisco Morazán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Delmi? Bien, bien, gracias. Muy buenos días a los que nos ven, a los que nos escuchan, agradecerle la invitación a este importante medio y bueno, fuera de nuestro país, que sabemos que siempre están en sintonía también, pues un saludo muy cordial a todos y a todas. Y el candidato a diputado por el departamento de El Paraíso, Nehemías Martínez. ¿Qué tal, Nehemías? Bienvenido. Muchas gracias. Ya había tenido la oportunidad de estar en frente a frente usted cuando estuvo en la Secretaría de Recursos Naturales, ¿verdad? Y aquí estuvimos con usted, ministro por ley, correcto. en ese momento. Y muchas gracias, Renato, y un saludo a toda la resistencia a nivel nacional. Aquí estamos para poder este día compartir con todos ustedes. Bueno, y yo les quiero decir algo. Hay muchas personas que solicitan espacios para estar en frente a frente. En la medida que van llegando las solicitudes, nosotros vamos respondiendo precisamente a ellas. Tenemos una gran cantidad de solicitudes. Hoy le correspondía a estos distinguidos candidatos a cargos de elección popular. Tenemos algunos otros en las unidades móviles. ¿Ya estamos a cuántos días del proceso electoral? Ya estamos a un mes. 32 días. A un mes. Hoy tenemos 22. Exactamente. Las elecciones son el 24 de noviembre, 32 días. ¿Cómo está la gente en la capital de la República? ¿Cómo está su candidatura, Rafael? Muy bien, estamos satisfechos con el trabajo realizado, porque no tenemos un año o un año y medio de andar trabajando en las comunidades. Estos casi 4 años y medio, desde el 28 de junio a la fecha, hemos estado en un trabajo permanente de organización también en las comunidades. Tenemos más de 15 años de estar visitando barrios y colonias, trabajando de cerca con cada barrio, con cada colonia, con cada aldea. Y hoy por hoy hemos alcanzado, diría yo, un 99% de organización de la capital. Estamos a 2 aldeas de organizar aquí en el Distrito Central y con eso hemos cumplido la meta de tener el 100% de este Distrito Central organizado desde el punto de vista político y listo para dar una gran sorpresa electoral este 24 de noviembre. Entonces, yo desde hace algunos años vengo escuchando que este Tito Asfura, cuando digo Tito no es en términos despectivos, por favor, cuando digo no. Vengo escuchando que el candidato del Partido Nacional a la Municipalidad del Distrito Central, ya sea en enfrentamientos internos dentro de su partido y ahora que compite por la Municipalidad del Distrito Central con otras fuerzas políticas, es invencible. ¿Es o no cierto esto de la invencibilidad de Tito Asfura aquí en el Distrito Central? Bueno, mire, él ha recibido derrotas primero a lo interno de su propio partido, ¿verdad? Ya se postuló como candidato a alcalde en una oportunidad y no pudo lograrlo, ¿verdad? Quedó como regidor. Entonces, si no es invencible ni dentro del mismo Partido Nacional, no digamos hoy en día que estamos viviendo en una capital que ha sido 16 años de manera seguida, ¿verdad? Gobernada por un Partido Nacional y donde hay varios barrios y colonias aquí que tienen 30, 40 y 50 años de existir y no han resuelto lo esencial, que es tener agua potable, que es tener sistema de alcantarillado sanitario y ni hablar de calles ni de basura, ¿verdad? Hoy en día todavía los candidatos a alcaldes, lastimosamente para esta capital, ¿verdad? Se sigue hablando dentro de las propuestas de mantener en buen estado las calles y limpia esta ciudad, ¿verdad? No hemos podido resolver lo esencial, lo que es una obligación en esta capital, ¿verdad? De los gobiernos municipales hacer y realizar para beneficio de casi 1,5 millones de personas que vivimos en esta ciudad. Rafael, yo resiento cada día cómo la gente sigue construyendo precisamente sin infraestructura, sin servicios básicos como agua, en estas zonas montañosas de la ciudad. Yo resiento cómo cada día están creciendo los cinturones de pobreza, que hay que permitirle a estas personas, por su condición de pobre, si es que lo fueran, seguir construyendo en zonas donde en cualquier momento sucede una tragedia por lo vulnerable de la ciudad. ¿O qué piensa hacer con estas personas
que alegando o arguyendo que no encuentran posibilidades o mejores horizontes en la zona rural, se vienen a las ciudades, San Pedro Sula y la capital de la República, creando esos cinturones de pobreza y de riesgo permanente. Sí, muy bien. En la actualidad hay cerca de 6.000 hogares aquí en el Distrito Central que viven definitivamente en zona de riesgo, ¿verdad? Eminente, amenaza permanente año con año. Son 6.000 viviendas, es la solución, sacar a la gente de manera planificada de esos sectores de derrumbe y llevarlos a la periferia de la ciudad, donde todavía hay algunos espacios ejidales donde podemos construir esas soluciones habitacionales. Entonces hay maneras, el Japón ha hecho grandes inversiones también para tratar de mitigar algunas zonas de derrumbe de esta ciudad. Nosotros estamos convencidos, y es más, dentro del plan de gobierno municipal, dicen, bueno, y ese alcalde libre, ¿por qué anda ofreciendo viviendas? Y esa no es la tarea. Claro, la gente a veces ve con una visión tan reducida al ver las calles tan destruidas y sucias, ¿verdad? Que piensan que el alcalde solo es para eso, pero debemos de buscarle solución precisamente a esa problemática de fondo. Nosotros vamos a construir viviendas populares, vamos a construir 5.000 viviendas. No es la primera vez que yo escucho esa promesa. Usted, cuando militaba en el Partido Liberal, se le escuché a algunos presidentes liberales, sobre todo a presidentes liberales, vamos a construir 5.000. Se le escuché a presidentes nacionalistas, vamos a construir 25.000, 50.000, 100.000 viviendas, y todos fracasaron. Todos fracasaron. ¿Qué me hace pensar que usted no va a fracasar con esta promesa? Mire, contundentemente, ahorita el Trans 450 cuesta 238 millones de lempiras cada kilómetro de Trans, 660 millones de lempiras. ¿Sabe cuánto ocupamos para construir esas viviendas que le digo yo? Con 400 millones de lempiras las construimos. Es de tomar las decisiones en lo esencial, en la verdadera problemática que tiene esto. Por un tramo de 2.77 kilómetros, que hasta pie me los hacía yo para irme al Central Vicente Cáceres, cuando iba desde la colonia Santa Fe al Instituto Central Vicente Cáceres, estamos invirtiendo una cantidad exagerada de recursos. ¿Para qué nos endeudamos en 660 millones de lempiras? Con la mitad de eso podemos resolver el problema de esto. ¿Usted cree que Porque la vivienda, Renato, que nosotros planteamos no es una vivienda con función mercantil o eminentemente económica. Ese es un problema social que debemos de resolver aquí en la capital. ¿Usted cree que esa obra que se está construyendo en este momento del Trans 450 para descongestionar la ciudad no es prioritaria? Es que no se va a descongestionar la ciudad. Va a crear un alto congestionamiento en la ciudad, y usted ya lo está viviendo. Cada persona que circula por ahí, los espacios para los vehículos particulares van a quedar demasiado estrechos, demasiado reducidos. Y ese proyecto solo es una solución de un tramo de 2.77 kilómetros de lempiras. Con ese dinero se puede pavimentar de aquí hasta Choluteca, fíjese. Entonces, esas cosas, nosotros no nos oponemos a que se cree una solución para mejorar el sistema de transporte público de los habitantes de la ciudad, pero también con ese dinero, ¿sabe qué hubiéramos hecho? Descongestionar toda la capital, hacer todos los pasos a desnivel y los pasos aéreos que se requieren en esta ciudad, y entonces no iba a haber problema ni con el fluido de taxis, ni con el fluido de buses. Entonces, nosotros tenemos que tomar las decisiones de acuerdo a nuestra realidad. El problema es que las decisiones históricamente en la municipalidad se han tomado para beneficiar a unos 4 o 5 empresarios que estos 16 años han hecho una hacienda particular con ese presupuesto municipal. Retomemos lo de las casas, porque esta ciudad tiene un gran problema, usted sabe bien, y el país, que es la vulnerabilidad. Claro. Ese es uno de los problemas serios que tiene la capital de la República, la vulnerabilidad. Hay que seguir permitiendo esas construcciones sin ninguna infraestructura, sin ningún servicio, en zonas peligrosas de Tegucigalpa. No, si es que la gente ya vive en esas zonas, pero y no se puede. Pero no. siguen construyendo. Es que necesitamos una política de Estado para ya frenar esa migración que viene del interior del país. Inclusive, ¿verdad? Con una buena planificación de Estado se puede promover un retorno también ordenado. Acá hay mucha gente que sabe que vivimos en una de las ciudades más violentas del mundo, que no tienen ya ningún interés en vivir aquí y que desearían con todas esas ganas de querer ir a trabajar mejor y regresarse al campo, ¿verdad? Entonces, es una política de Estado, eso no comprende solo una política municipal. Nosotros estamos claros de que hay que entrarle seriamente a un plan de ordenamiento territorial en esta ciudad que ha crecido de manera desordenada históricamente y que precisamente es lo que debemos de combatir. Pero le digo yo a todos los hondureños que nos visitan, a todos los habitantes de esta capital, vamos a hacer esos cambios con quienes nos han gobernado históricamente en esta ciudad.
¿Es con ellos que podemos lograr hacer esas cosas? Nosotros estamos proponiendo un gobierno de participación democrática. Es con las comunidades organizadas que queremos resolver la problemática esencial y de fondo que estamos viviendo todos los habitantes de esta ciudad. Nosotros estamos listos para gobernar esta ciudad porque lo estamos haciendo de esa manera. Comprendemos a los patronatos, a las juntas de agua, a las comunidades organizadas, al sector empresarial también. La clase empresarial ha sido enormemente afectada en esta ciudad. Nadie aguanta ese terrible flagelo de la extorsión, 20,000 vendedores de la capital, también gente que lucha todos los días y se levanta temprano en esta ciudad con enormes esfuerzos para llevar algo de comer a sus hogares, ¿verdad? Y son víctimas también de ese flagelo enorme de la inseguridad a través de la extorsión de estos grupos de malvivientes. Entonces, esta ciudad es una ciudad invivible, pero no la vamos a transformar con la misma clase política que ha estado gobernándola. La diferencia que marca su clase política en relación a la que nos ha gobernado para que podamos tener la certeza que usted sería una opción al frente de la municipalidad, ¿cuál es? Mire, yo soy un hondureño 100%. Nací en Comayagüela, estudié en Comayagüela, fíjese, en Monseñor Fiallos, escuela pública, Instituto Jesús Aguilar Paz, educación media, Central Vicente Cáceres, educación comercial y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también en administración de empresas, pero yo nací aquí en Comayagüela, yo quiero esta ciudad, aquí voy a vivir, aquí viven mis hijos, aquí vive mi familia, queremos transformarla, no podemos ser indiferentes ya con esta ciudad cuyas autoridades le han dado la espalda históricamente, ¿verdad? Estoy decepcionado de todos los alcaldes que hemos tenido a la historia de estos 30 años de historia democrática que hemos tenido en esta ciudad y fundamentalmente en estos últimos 16 años, donde han amasado más de 40,000 millones de lempiras. ¿Y dónde están esos 40,000 millones de lempiras? Si cuando quieren hacer obra física con la corrupción y todo incluido, usted ve el paso de desnivel que hicieron ahí en el sector de la universidad, con la corrupción incluida, ese paso de desnivel costó 74 millones de lempiras. Si usted elimina la corrupción, puede hacer muchísimas obras en este Distrito Central. Entonces, el primer reto del alcalde y de quien le está hablando es eliminar la corrupción y con eso vamos a tener recursos para sacar adelante el Distrito Central. Esa es la gran problemática. Ahí está el talón de Aquiles de nuestros políticos. Ahí está el talón de Aquiles de nuestros políticos en el tema transparencia. Ahí está el gran talón de Aquiles. Y ustedes que militaron por muchos años en el Partido Liberal y que estuvieron ahí en las administraciones liberales, saben también, porque fueron partícipes de todos esos procesos que hemos vivido en los últimos años, que ese es el grave problema de la patria, la corrupción. ¿Por qué la gente en el poder, luego de que anduvo prometiendo trabajar con transparencia, se arruina? ¿Por qué se dejan llevar por el poder y por los beneficios relativos que la riqueza les genera con el presupuesto nacional o con el tráfico de poder cuando están precisamente ocupando cargos? Yo sobre ese tema quiero que me profundice, porque ese asunto de transparencia se lo he escuchado a un montón de gente de derecha, de centro, de izquierda desde hace décadas, y en el poder se arruinan. Quien le está hablando no ha ostentado nunca, ni ha sido regidor, ni ha sido diputado, ni ha sido ministro, ni ha sido alcalde, ni ha tenido un cargo de primer nivel en ninguna institución del Estado. Sí hemos sido servidores públicos en cargos que de cuarta categoría, tal vez, ¿verdad? Entonces, quien le está hablando no ha tenido la posibilidad de gobernar. Y yo le digo, un corrupto que aparezca en el Partido Libertad y Refundación gobernando, ese va a ser el primero al que le vamos a aplicar todos el referéndum revocatorio. Tenemos que cambiar, este país ya no aguanta la corrupción. Este país ya no aguanta la corrupción. Nosotros somos una clase política nueva y aunque en mi caso, si bien es cierto que vengo de un partido tradicional, el proceso de refundación pasa por refundarse uno mismo, cambiar de actitud, poner primero los sagrados intereses de esta nación ante cualquier interés personal. Estamos listos, Renato, para gobernar. Estamos listos, usted que nos está escuchando en su casa, estamos listos para gobernar esta ciudad. Son otros los que se han estado enriqueciendo en la municipalidad con ese presupuesto. Fíjese qué cosas, ¿verdad? Un ejemplo de corrupción. El actual candidato alcalde del Partido Nacional, desde 1998 controla el monopolio de la basura aquí en la capital. Después crearon otra empresa más, pero las dos empresas son los mismos dueños. Y para iniciar esa empresa todavía le tuvieron que dar el capital inicial como anticipo, ¿verdad?
Es bonito hacerse millonario en este país de esa manera, ¿verdad? 3.2 millones de lempiras le otorgaron en 1998 para la primera empresa Cosensa, ¿verdad? En forma anticipada para que comprara el equipo y después nos prestara un servicio para que usted con sus impuestos y los camarógrafos y todos los que estamos aquí, los que vivimos en esta ciudad, después le termináramos pagando a él, enriqueciéndose. 2.000 millones de lempiras le han sacado a esta fecha una sola empresa a la municipalidad. Eso no va a pasar con nosotros. Nosotros somos los que más vamos a apoyar la empresa privada. ¿Sabe por qué? Porque vamos a generar bastante trabajo con empresas comunitarias, asociativas y cooperativas para que realicen la labor de limpieza en esta capital. Y no solo la labor de limpieza, muchas otras labores que se requieren hacer en este Distrito Central. Rafael Barahona es el candidato a la municipalidad del Distrito Central por el Partido Libertad y Refundación. Habló hace algunos segundos de aplicar el referéndum revocatorio a los que cometan actos de corrupción, figura que no existe en la Constitución de la República, pero desde luego una de las propuestas del Partido Libertad y Refundación es una constituyente, y para hablar de eso tenemos a Nehemías Martínez, lo mismo que a Delmis Ordóñez, inmediatamente después de la pausa comercial. Atentos. Telenoticias y su unidad investigativa presenta a partir del lunes 21 su serie periodística Elecciones 2013, más que un voto. ¿Qué futuro le espera al bipartidismo después de los comicios? ¿Será capaz la izquierda de llegar al poder? ¿Cuál será la suerte de los partidos pequeños? ¿Llegó el tiempo para un jugador fuera de la política? Esto y más, a partir de lunes a las 9 de la noche, por TN5 Estelar. Este segmento es presentado por Banco Atlántida. Bien, sobre la capital de la República faltan muchas preguntas todavía. Si hay algo que me genera tristeza es cuando transito por la salida a Olancho. Es el lugar donde botan la basura. Es como el reflejo del subdesarrollo del país. Los buitres sobre los carros que transitan por esa carretera, los promontorios de basura en la carretera entre las 5 o 6 de la tarde cuando comienzan a quemar la basura, y no la que está en el relleno sanitario, sino que queman basura que está en la orilla de la carretera. Se siente aquellas sustancias penetrantes y dañinas. La verdad que cualquiera que llegue a la municipalidad del Distrito Central tiene que hacer algo con el relleno sanitario. Yo no sé si mejorar lo que tenemos, si hay posibilidades de mejorarlo o de llevarlo a otro lugar, pero la salida a Olancho desde la capital de la República o el ingreso desde estos pueblos del norte de Francisco Morazán, de Lloro, por esa carretera es lamentable, es insalubre, causa tristeza. Marquen ustedes la diferencia después de la obra que se hizo con dinero de la cuenta del Milenio y del gobierno de Honduras a través del Banco Centroamericano en la salida por la CA5 desde la capital de la República. Ingresen o salgan por la noche. ¡Qué belleza! Da la impresión de una ciudad diferente. Eso queremos para los que ingresan por el oriente, para los que ingresan del sur, para los que ingresan por la zona de Olancho, salen para la zona de Olancho. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Y eso pasa por transformar ese relleno sanitario o sacar ese relleno sanitario de ahí. ¿Qué piensa hacer sobre esto el candidato a la municipalidad del Distrito Central por Libre, Rafael Barahona? Esa pregunta está para más adelante. Antes, Rafael ya habló de un referéndum revocatorio, que conste que los referéndum revocatorios es una figura para los presidentes. Pero Rafael amplió, dice que todo corrupto en la administración de Libre, pues se le aplicará el referéndum revocatorio. No sé si es válido que se lo aplican a todos o solo es a la figura del presidente. En todo caso, lo importante es que esa figura existirá a futuro posiblemente. En este momento no existe en la Constitución.
no existe en la Constitución. Y una de las propuestas del Partido Libertad y Refundación es una constituyente. Entiendo que Rafael menciona eso porque esto de la constituyente es una idea permanente de ustedes en caso de que tengan la suficiente cantidad de votos para conducir al país hacia ella en el Congreso Nacional. Así es, Renato. Mire, uno de los temas, y es un tema no solamente de los candidatos y las candidatas, es un tema del pueblo hondureño. Si hay algo que hemos logrado y que hemos fortalecido es el tema de la organización, los colectivos de base en cada barrio, en cada colonia, en cada municipio y en cada aldea de Honduras hay un colectivo de base, que la diferencia es esa es la diferencia y la gran diferencia que vamos a marcar. No es la diferencia en la clase política, es la diferencia en todos los hondureños y las hondureñas que ahora quieren participar y que no es una exigencia nuestra, es una exigencia de los colectivos en la que nos han dicho la Asamblea Nacional Constituyente es una necesidad. Hemos visto, ¿y por qué hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente y de una refundación? No vamos a desconocer del proceso que venimos de un golpe de Estado en el que necesitamos sentarnos los distintos sectores del país, los distintos sectores, la empresa privada, las mujeres, los niños incluso, los jóvenes, la tercera edad, los adultos mayores. Y decir, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a trabajar en un pacto social y vamos a trabajar en la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra Constitución tiene más, y digo 50 porque ya no las podemos contar, de reformas y contrarreformas y de interpretaciones. Yo que estoy a lo interno del Congreso Nacional veo las grandes confusiones que tenemos cuando hay que aprobar o reformar un artículo y entonces queremos ver las reformas y las contrarreformas en la mayoría de los casos. Entonces ponernos de acuerdo en ese tema. Y los colectivos de base lo han manifestado así, nos dicen vamos con el referéndum revocatorio, no solamente para la presidenta o para el presidente, no solamente para los candidatos alcaldes y alcaldesas, no solamente para los diputados, porque sabemos que es una figura también difícil, pero ¿cuál es el sentimiento que tiene el pueblo? Que así como el pueblo, así como usted que está en su casa, nos ha puesto en ese Congreso Nacional, nos ha puesto en las alcaldías, nos ha puesto en la presidencia de la República, también tenga esa potestad. Porque aquí en Honduras somos culpables o porque hacemos las cosas mal o porque no las hacemos. Yo creo que es importante tener en cuenta ese punto de vista, que aquí somos culpables por acción o por omisión. Y entonces digamos, bueno, el que no haga las cosas bien, cualquier funcionario del gobierno de Libertad y Refundación, si no hace su trabajo, el pueblo está decidido y dice, vamos con el referéndum revocatorio. Que tenemos que estudiar la figura, pero que la figura va porque es una exigencia del pueblo hondureño. Y no vamos a desistir en ese sentido, y el pueblo hondureño y los colectivos de base nos han dicho, señores y señoras, no vamos a quitar el dedo del renglón, porque necesitamos el referéndum, y eso lo vamos a hacer. Necesitamos construir un Estado eficaz, un Estado principalmente en austeridad. Somos conscientes del país que vamos a recibir, un país endeudado, un país que ha concesionado sus carreteras, sus recursos naturales. ¿Y qué es lo que queremos? Que el pueblo hondureño esté presente ahí, que las mujeres estén presentes. Nosotros les decíamos, estábamos en reunión con las mujeres rurales, que no tienen acceso a tierras, que no tienen acceso a créditos. Y es importante que también demos esa apertura. Y eso va en función de qué vamos a hacer con la Asamblea Nacional Constituyente también. Usted es actual diputada, ¿verdad? Somos diputadas suplentes por el Partido Innovación y Unidad. Ahora la recuerdo con aquel incidente que se presentó en la elección. Hemos sido víctimas de cuando se muchas al fiscal cosas general y al fiscal adjunto. Así es. Estuvimos en ese proceso. Como hemos estado en muchos procesos oponiéndonos el tema de las ciudades modelos, y somos fundadoras de Libertad y Refundación, parte del Frente Nacional de Resistencia también. Hay tema que para mí es básico, Rafael, Delmis y Nemías, es el tema de la transparencia, y ustedes lo mencionan mucho. Para mí, una de las causas de la ruina de Honduras es la corrupción. Y buena parte de los militantes de Libre, que son del Partido Liberal, o por lo menos de sus dirigentes, formaron parte del gobierno de Manuel Zelaya. Y yo lo digo públicamente porque alguna vez se lo dije al presidente Zelaya. Entonces, lo que en privado ya lo he dicho, lo puedo decir públicamente. Yo no estoy muy convencido de la transparencia en el gobierno de Manuel Zelaya. No estoy muy convencido de la transparencia en el gobierno de Manuel Zelaya.
como no lo estuve de otros gobiernos, como no lo estoy de este gobierno, y sobre todo de este gobierno, después de lo que nos pasó en el 2009, no haber rectificado, no haber luchado contra la corrupción, no haber reducido los índices de corrupción, no haberle cortado las alas a los funcionarios que se aprovechan del poder para enriquecerse, a esos cuadros de segunda, de tercera, cuarta categoría que le llamaba Rafael. En este gobierno hay muchos actos de corrupción también. Sobre eso yo quiero un capítulo aparte en este Frente a Frente. Yo no estoy muy convencido de la transparencia de ningún gobierno en el país. Y de buena parte de la gente de Libre que estuvo en el Partido Liberal tampoco. Por lo tanto, hoy quiero preguntarles y repreguntarles qué reconversión interna han hecho como para creer que ustedes pueden marcar la diferencia en transparencia, porque lo he hecho hasta ahora, no estoy muy convencido de ello. Esto se lo he preguntado a nacionalistas, a liberales aquí, y tengo el derecho a preguntárselo a ustedes, porque el que pertenezcan a un nuevo partido no me dicen que todos son santos. Voy con Nehemías Ordóñez. Martínez, perdón. Discúlpame, Nehemías. Tantas veces que lo he tenido ya en Frente a Frente. Nehemías Martínez. La compañera de él. Sí, ahí estuvo la confusión. Nehemías, pero antes, ¿en qué casilla va usted, Delmi? Porque no tiene sentido venir y no decir la casilla. Bueno, Delmi Ordóñez, en representación de las mujeres, casilla 133, la fuerza para refundar Honduras. Casilla 133 en la planilla de candidatos a diputados por Francisco Morazán. Nehemías Martínez está dentro de las planillas, pero del paraíso. ¿Qué tal, Nehemías? ¿Cómo se siente? Muy bien. Hemos hecho un trabajo de tesón en el Departamento del Paraíso. Los candidatos que apostamos a ser parte de los 128 de nuestro país, que son 6 por Paraíso, hemos andado trabajando en todos los rincones y recovecos de nuestra patria oriental. Nosotros, Renato, si usted bien tiene la misma curiosidad, se puede decir, ¿por qué Honduras no cambia en el aspecto de la corrupción, de la transparencia? Es simplemente por una sola razón. Si aquí Manuel Zelaya Rosales, presidente de Honduras, no podía reelegirse, también hay un problema grande de transparencia que es por ley. Es por ley. Si Manuel Zelaya no se pudo reelegir en ese momento, en este país, en esta constitución, que para nosotros es una constitución moribunda, nosotros sabemos que se puede reelegir el alcalde, se puede reelegir el diputado, pero no el presidente. Entonces, cuando se puede reelegir el alcalde, el diputado también, y no así el presidente, nosotros nos damos cuenta de algo, que tenemos un fallo en la Constitución de la República. Y ese fallo es el siguiente: cada presidente es el administrador general de un estado. Entonces, el primer acto de gobernanza que Manuel Zelaya Rosales haría en su momento fue tomado como promesa de ley por el presidente del Congreso en su momento, Roberto Micheletti Bahín. Desde que se fundó Honduras hasta la fecha que Manuel Zelaya Rosales tomó posesión, no ha habido 2 leyes promulgadas en este país ante tanto testigo. En el estadio Tiburcio Carías Andino, el día de toma en posesión de Mel, la investidura presidencial, ahí estaba todo el pueblo en gradería. Se está refiriendo a la ley de participación ciudadana. De participación ciudadana. Que luego constituyó en la 4ª urna, ¿va? Esa hilvanación. Pero usted me dice de esa ley, o me sustenta esa ley como un acto de transparencia. A eso vamos, Renato. Yo siempre he visto su programa, pero siempre no hemos tocado como la profundidad del problema de Honduras. Y la profundidad yace en 2 artículos llamados pétreos, llamados intocables en esta Constitución. Yo creo que lo único pétreo en este planeta Tierra ha sido las leyes dictadas por Dios a Moisés, que fueron escritas en piedra. De ahí no hay nada que sea pétreo. Entonces, en ese acto
Fíjense bien, desde ahí Honduras cambió totalmente. Desde ese momento, el primer acto de gobernanza en ese día. Ahí estaba la Corte Suprema, ahí estaba el Congreso Nacional, todos testigos de esa ley. Entonces, el administrador general, que era en ese momento, le da la posibilidad al pueblo, a través de su voto, de meter mano al erario público. De eso le da permiso el pueblo hondureño votando. Entonces, igual que la ley electoral, Manuel Zelaya podía instalar una cuarta urna el día de las elecciones, porque el pueblo así fue ratificado en una ley promulgada de participación de la ciudadanía. Entonces se instaló, dieron el golpe de Estado, no se pudo terminar de saber cuál era la respuesta del pueblo, sí o no. La respuesta era simple, un sí o no, pero la pregunta era, ¿está usted de acuerdo que en las próximas elecciones que quede ya escrito para que se revise su constitución, sí o no? Entonces no se supo el consultar al pueblo cuál fue su respuesta. Entonces nosotros estamos claros en lo siguiente. Nosotros, con nuestra candidata a la presidencia, Xiomara Castro Zelaya, consecutivamente hacemos nuestra lucha desde el Congreso. La lucha la vamos a pasar pacíficamente al Congreso y desde allá vamos a hablar sobre temas de transparencia. Por ejemplo, el artículo dice Petro, dice Honduras es una república con una democracia representativa. Nosotros la queremos pasar de representativa a participativa. ¿Cómo? A través del referendo revocatorio. Dice, y su poder se ejecuta por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Es un artículo que es intocable. Entonces, cuando uno va a votar cada 4 años, está la urna del Ejecutivo, del presidente, está la urna del Legislativo, de sus diputados, pero nunca el pueblo hondureño vota por la urna del otro poder del Estado, que es el judicial. Y ningún pueblo del mundo, ninguna sociedad se va a desarrollar si su pueblo no elige su magistrado en la Corte Suprema. Argentina lo intentó y al final no pudo. Hace poquito con la presidenta Cristina Fernández. Yo creo... Pero eso pretenden ustedes también, que el pueblo sea el que elija a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No solo los magistrados, también el fiscal general, que lo acaba de ver. Hay una elección de segundo grado en el Congreso que se tasaban los diputados, la cantidad de lo que valían, dio pie a tener un fiscal, un alineamiento de todas las instituciones del Estado para poder mantener el poder del gobierno actual. Entonces nosotros queremos que el pueblo vaya a la urna y elija el otro poder. Con ese poder judicial ya electo por el pueblo, vamos a tener mejor justicia en el país, porque es el pueblo el que mira a los mejores abogados del país y dice: por este voto, estos son los que propone Libre, estos son los que proponen los otros partidos. Estos me convencen porque son escrutados por el pueblo, pero en este momento se va a reelegir en segundo grado con una democracia representativa en el Congreso, y el tercer poder nunca es elegido por el hondureño. Así que nosotros no tenemos toda una estructura de manejo de justicia en el país. Bueno, todo lo que plantea Nehemías Martínez solo es si se logra una constituyente. De todas las fuerzas políticas actuales, los únicos que propugnan por una constituyente son los de Libre. Las otras fuerzas políticas son del criterio que para mejorar Honduras no necesitamos de una nueva constitución, sino simplemente aplicar la que tenemos. Eso es lo que manifiestan las otras fuerzas políticas. Pero me llama poderosamente la atención, y me gustaría el comentario de ustedes también, después de la pausa comercial, sobre lo que dice Nehemías Martínez, que el pueblo elija a los magistrados. Yo no sé si esto nos va a conducir a politizar más la Corte Suprema de Justicia, porque cada partido llevaría a profesionales del derecho simpatizantes de ese partido. La experiencia en Argentina no se pudo dar, la votó allá un tribunal constitucional. Pero vale la pena reflexionar sobre ello, si esta propuesta conduciría más a politizar
el Poder Judicial, sobre el artículo que impide la reelección. Si no entendí mal, Nehemías habla también de reformar la Constitución. Algunos creen, principalmente los opositores a ustedes, que el trasfondo de este asunto de una constituyente y una nueva constitución es simplemente permitir la reelección presidencial. Pero bien, esto será parte del debate en el transcurso del programa. Es el pensamiento del Partido Libertad y Refundación, abanderado aquí por dos candidatos a diputados, Nehemías Martínez, Delmi Ordóñez, y además el candidato a la Municipalidad del Distrito Central, don Rafael Barahona. Yo siempre que vienen los invitados les leo algunos mensajes. No todos los mensajes son afectivos, hay mensajes que son en contra, pero siempre y cuando no ofendan, bienvenidos. Siempre y cuando no se caiga en la ofensa y en la descalificación, bienvenida a la participación de ustedes después de la pausa comercial. Nehemías ha dado muchos insumos aquí para continuar el debate y además para profundizar sobre lo que piensa hacer Barahona si llega a ocupar la alcaldía de la Municipalidad del Distrito Central. Este segmento fue presentado por Banco Atlántida. Este segmento es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, démonos un espacio para hablar de transparencia. Y luego vamos a continuar con los proyectos que tiene Rafael Barahona y profundizar sobre lo que planteaba Nehemías Martínez en relación a una constituyente y los proyectos o los ideales de Libre si lograra el escenario de la constituyente, que para eso requiere una mayoría absoluta en el Congreso Nacional de la República. Para eso requiere las 3/4 partes de los votos para convocar a una constituyente. Si no lo logra, pues hacer alianzas por si hay diputados que tengan el mismo pensamiento de una constituyente que ellos. Esos son los escenarios en el próximo Congreso Nacional. Esos son los escenarios. O una mayoría absoluta que parece imposible así como están las cosas, o las alianzas. Pero claro, las otras fuerzas políticas, entiendo por lo que dicen, que no están de acuerdo con la constituyente, sino que el país puede enderezarse con lo que tenemos, solo es voluntad. Ellos sí creen en la constituyente. Yo quiero hablar del tema transparencia por unos 10 minutos. Quiero hablar del tema transparencia y los quiero escuchar a ustedes. ¿Es el principal flagelo la corrupción en Honduras, Rafael? Definitivamente, ese es uno de los principales flagelos. Delmis, Nehemías. Estoy totalmente Así, de acuerdo. en pocas con palabras, ¿cuánto daño nos ha hecho la corrupción? El daño que Honduras tiene en este momento ha sido por la corrupción. Delmis. Mire, nos hemos dado cuenta de casos de corrupción desde que la secretaria de una escuela pública le vende las hojas de papel bond a sus alumnos y alumnas. Hasta ahí llegue, yo creo que ese es el cambio. Desde ahí comienza y desde ahí tenemos que hacer los cambios. Me gusta esa apreciación, Delmis, me gusta. Papel que al padre de familia se lo piden a inicio de año y que la secretaria de una escuela pública le dice a sus alumnos, bueno, la hojita de papel le cuesta 2 lempiras. Ahí comienza la corrupción. Porque la corrupción está hasta en el tuétano, hasta de las organizaciones populares, no digamos los que llegan al poder. ¿Cuánto daño nos ha hecho la corrupción, Rafael? Un enorme daño, porque en este país se vive en una cultura de la corrupción, ¿verdad? Y el honesto es tonto en este país, y el que es corrupto es vivo. Entonces, esa cultura hay que eliminarla, y por eso nosotros hablamos de refundación, porque refundar es cambiar también uno, cambiar de actitud, cambiar su forma de ser, estar altamente comprometido con este país. Entonces, ese es un proceso también que hay que ir, es decir, nosotros tenemos que sacar una nueva generación desde la escuela. Ahora, yo me pregunto con lo que está diciendo Rafael, que la honestidad es fundamental. Porque dice que refundación es cambiar hasta uno mismo. ¿Cómo piensan lograrlo? ¿Cómo piensan lograrlo?
enviando a todos los libres, a las iglesias, enviando a todos los libres. Y miren que hablo de libres porque ellos están aquí, pero esto lo puedo ampliar para todos, porque él me habla que la refundación implica un cambio interno. Entonces yo me pregunto, ¿pero cómo van a lograr ese cambio interno para que la gente sirva al Estado y no se sirva del Estado cuando alcanza el poder? Cuando alcanza el poder. Comienzo con usted, Rafael, ya que usted planteó la idea. Muy bien. Necesitamos una campaña que promueva definitivamente el cambio de comportamiento de todos los hondureños sin excepción y de todos los sectores, porque para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor también. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Con el ejemplo también, aplicando la ley de manera enérgica y estricta. El que cumpla o que cometa un acto de corrupción, que se le aplique la ley, ¿verdad? Y olvidémonos de todas esas medidas cautelares y de todas esas cosas que se aplican. Si no sentamos precedentes importantes en el país, entonces la gente se va a seguir burlando y va a seguir siendo corrupta. Entonces, la aplicación de la justicia en esto es fundamental. ¿Y qué es lo que nos sirve en Honduras? Precisamente es el sistema de justicia. Todos los operadores de justicia en este país están fallando, desde la policía, desde el fiscal, desde los jueces, desde los que están en los órganos contralores del Estado. Es decir, ese sistema no sirve. Y entonces nosotros por eso hablamos siempre de refundar, porque hay que construir las bases para crear un buen sistema de justicia que nos dé a todos la certeza de que Honduras va a transitar por una senda de desarrollo, de paz, pero de justicia sobre todo, donde la impunidad va a ir siendo eliminada paulatinamente, porque uno no lo logra de un día para otro. Algo que mencionó el compañero de mí, así que es muy importante, y es en el tema de la refundación y el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y esto sí aclararlo como candidatas a diputadas, que no se busca el tema de la reelección, nada tiene que ver en ese sentido. De hecho, yo recuerdo cuando estábamos hablando del tema del fiscal, en el momento que entró la comisión interventora, en el que el compañero diputado del Partido Nacional decía, Osvaldo Ramos Soto decía, es que ya somos una Asamblea Nacional Constituyente, podemos reformar los petros, y lo mencionaba él, y yo le decía, el problema en Honduras es que no respetamos la ley, y vemos la contradicción incluso en algunas leyes secundarias con la Constitución de la República. Pero Nehemías no se contradice con eso de que se pretende reformar petros inclusive para la reelección presidencial. Sí, no, incluso eso lo planteaba hasta el mismo presidente Manuel Zelaya. Porque hablamos de eso, pero no es lo fundamental para nosotros. En este momento el tema de la refundación no pasa por el tema de la reelección. El tema de la refundación, ya bien lo mencionaba Rafael Barahona, pasa por el tema de que hagamos conciencia los hondureños y las hondureñas. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que decimos ya basta, no estamos conformes con lo que está pasando, con los niveles de corrupción, con la ola de violencia, con la ola de delincuencia que hay en nuestro país, y decimos necesitamos un cambio, pero el cambio no lo vamos a hacer nosotros y nosotras como diputados y diputadas, lo vamos a hacer en conjunto con los hondureños, y eso es lo que nos da la fortaleza. Cuando a mí me dicen, doña Xiomara no va a gobernar sola, usted no va a gobernar sola, Rafael Barahona no va a estar solo en la alcaldía, le decimos, obviamente no vamos a estar solo, vamos a estar del lado del pueblo hondureño, vamos a gobernar con los colectivos de base, con la gente de los barrios, de las colonias, y después el tema de si nos equivocamos juntos y rectificamos juntos también en ese sentido. Ahora, la palabra clave que yo le mencionaba a Rafael, ¿cómo lograr un cambio de actitud? Mire, yo he sido un fuerte crítico de nacionalistas por el tema de la corrupción. Hay algunos que hablan que los nacionalistas son tan expertos que hasta reforman la Constitución la interpretan para delinquir. Pero la historia demuestra que los liberales no se han quedado atrás. En temas de corrupción, los liberales no se han quedado atrás. Y yo debo decírselos esta mañana. Gran parte de ustedes provienen del Partido Liberal. Y la experiencia en el gobierno de los liberales en Libre no fue también muy transparente. No fue muy transparente. Entonces mi pregunta, y lo digo con todo respeto, partiendo de que la corrupción corroe a liberales nacionalistas, que la corrupción corroe el país, ¿qué garantía tengo yo
¿Qué garantía tengo yo? Porque ya también muchos liberales ahora en Libre se han probado en el gobierno y no nos dejaron una estela de transparencia. ¿Qué garantía tengo yo que en 3, 4 años han cambiado y que no llegarán a hacer lo que hicieron ahí? Algunos, despilfarrar, robar y traficar desde el poder, Rafael. Es que usted está partiendo del hecho de que ese mismo gabinete es el que va a gobernar con Xiomara, y eso no es así. Xiomara Castro de Zelaya manejó todos esos programas de la Red Solidaria, y a Xiomara Castro ni un tan solo reparo siquiera existe en contra de ella. Es decir, ella manejó con honestidad todos los programas que dependieron directamente del despacho de la primera dama, en ese caso en el gobierno anterior. Nosotros categóricamente le decimos, Libre es un pueblo distinto, es una diversidad de pensamientos, pero con objetivos en común. En Libre no se van a tolerar ese tipo de cosas. Además de eso, el gabinete que conformará la próxima presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, precisamente es un equipo de trabajo que ella va a conformar con la colaboración de la base de este Partido Libertad y Refundación, donde la base por primera vez es tomada en cuenta, y precisamente por eso vamos a gobernar con democracia participativa. Yo creo que esos funcionarios a los que usted se refiere, que estuvieron envueltos en actos de corrupción en el gobierno anterior, precisamente fueron los que dieron el golpe de Estado y se quedaron vinculados allá en el Partido Liberal. No es cierto eso. No es cierto, los tienen ahí también en Libre. Hay que ser justos en esto, hay que ser justos en esto. El hecho de pertenecer a Libre no los exculpa también de actos de corrupción. Yo creo que hay que ser justos en esto. Yo por eso mi pregunta es así, directa. Porque también en esto es importante destacarlo. Yo asumo que lo que usted me está diciendo es cierto. Yo no tengo por qué dudar de lo que usted me está diciendo. No tengo por qué dudar que en la planilla Xiomara Castro es la candidata a la presidencia por Libre y no Manuel Zelaya. Sí. Pero igual puedo repreguntarles, ¿cuánta independencia tiene Xiomara Castro en la decisión de Libre o cuánto influjo y dependiente es del criterio de Manuel Zelaya Rosales? Es decir, es válido preguntarlo por las circunstancias en que esto se ha dado, en que se formó Libre, cómo es que surge la candidatura presidencial de Xiomara Castro. Así como debo decirles que hasta el momento muchos de ustedes en Libre, no digo que ustedes, no nos dejaron una estela de transparencia en el gobierno, y yo les pregunto, díganme cómo creer que han cambiado en 4 años y que las cosas van a ser diferentes. Me dice Rafael Barahona, Xiomara Castro es diferente. Xiomara Castro es la que va a conformar su gabinete de gobierno. Y yo no tengo por qué dudarlo, pero también le repregunto, ¿cuánta independencia tiene Xiomara Castro de Manuel Zelaya? Bueno, mire, es importante, Renato, yo creo que como parte de que he visto las cosas desde afuera y a veces he tenido, créanme, las mismas dudas que usted tiene, pero yo invito a los hondureños y a las hondureñas, y lo invito a usted a ver la otra parte. Primero, yo admiro a los compañeros y compañeras liberales que están en Libertad y Refundación, porque han estado en el gobierno, han sabido lo que es y han dejado. Pero después los invito a ver la otra cara de la moneda. Primero, la independencia de doña Xiomara. Doña Xiomara, ¿cómo surge la candidatura? ¿Cómo surge la candidatura de doña Xiomara? Es una candidatura de consenso. Primero, porque doña Xiomara en el momento del golpe de Estado bien pudo haberse ido, agarrar sus hijos, irse, y prefirió quedarse aquí de frente al ver la muerte de muchos hondureños y hondureñas. Decidió quedarse en el país después del 5 de julio, en el aeropuerto, que murió uno de nuestros compañeros, Isis Obed. Y entonces se ganó ese respeto primero en las calles. Después hemos conocido el trabajo silencioso que ha hecho sin mucha publicidad como primera dama, que fue quien inició con la Red Solidaria. Es nuestra candidata de consenso. Nos presentamos a unas internas en las que decidimos, vamos con doña Xiomara. Ella es la que va a gobernar, si bien es cierto, el compañero Manuel Zelaya Rosales es el coordinador del partido, y es por esa razón que en este momento es quien sale, porque es el coordinador, él es el que dirige el Partido Libertad y Refundación. Pero los invito a conocer la fórmula presidencial. ¿Quiénes están en la fórmula presidencial? Y eso es una muestra de cómo vamos a hacer las cosas. Primero, compañero Juan Barahona, en representación de los movimientos sociales, que jamás ha participado en política y que hoy los trabajadores dicen, vamos a participar, vamos a irnos por esta opción. Se decidió ir por una opción pacífica, por decir, vamos a las urnas y que el pueblo decida.
la doctora Juliet Handel, en representación de los empresarios, y una garantía para los empresarios en representación de los empresarios honestos. Después la planilla de diputados, y yo puedo hablar de la planilla de Francisco Morazán, que vamos caras distintas, caras diferentes, que hemos pertenecido a distintos. Ahí tenemos compañeros de los movimientos sociales, el caso del compañero José Luis Baquedano, que tuvimos en un inicio y que es un sentir en el que participamos en Compromiso por Honduras en elecciones anteriores. Después tenemos compañeros de medios de comunicaciones, el compañero Edras Amado López, que no podemos negar, el diputado más votado, no solo en Francisco Morazán, sino en todo Honduras. Y que eso es una garantía para nosotras como candidatas y como candidatos, que vamos a tener una planilla más votada también. Después, ¿a quiénes tenemos? Empresarios como el compañero Villatoro. Después tenemos compañeras como Beatriz Valle, que si bien es cierto, fueron parte del gobierno del presidente Zelaya, estuvieron ahí, hicieron su rendición de cuentas. Pero aquí lo que necesitamos, más allá de nombres de personas, y se lo digo a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas, porque en campaña pueden decir fulano o fulana. No, pero en el poder cambian las cosas. Cuando hay oportunidad de robar, de hacer tráfico de poder, de traficar desde el poder, mucha gente ya en el gobierno lo ha hecho. Aquí lo que queremos como electores es que se nos diga qué herramientas van a utilizar o cuál es la propuesta para disuadir a los corruptos que sigan haciendo latrocinio y robando desde el poder. Yo es lo que quiero de todas las fuerzas políticas participantes. ¿Cómo van a disminuir el tráfico de poder? ¿Cómo van a reducir la corrupción en el gobierno? Muchos llegan casi vestidos de santos, pero cuando salen del poder son el mero diablo. Nos han robado, nos han quitado medicina de los hospitales públicos, nos han quitado tizas, nos han quitado empleos para médicos, para enfermeras, para profesores. Bueno, Renato. Es la respuesta que yo solicitaría brevemente para que pasemos a los proyectos ya específicos de Barahona y lo que ustedes pretenden hacer desde el Congreso Nacional. ¿Qué herramientas tiene Libre para reducir o disuadir a los corruptos? Bien, Renato, es sencillo. Aquí el proyecto de refundación del país es del pueblo, no es de nadie más, no tiene dueño. Hasta que nosotros hagamos partícipe al pueblo de los cambios que Honduras necesita, hasta ese momento vamos a ser verdaderamente libres. El pueblo no le garantiza la transparencia. Mire lo que dice Delmi Ordóñez, una profesora que vende las hojas que le dan los padres de familia. Espérese. Le voy a comentar que, mire, hace 123 años se fundó un partido aquí en Honduras, hace 112 años otro partido, y estructuralmente, con presencia en todos los rincones de la patria, Libre pudo llegar a unas elecciones internas y detentar poder. La refundación comenzó en el momento que 644,000 electores de Libre llegaron a una justa interna. Usted ha tenido permanentemente en Honduras un montón de partidos que no han sido, y candidaturas independientes que no han sido capaces de ir a detentar poder, ir a disputar poder en unas elecciones. Libre lo ha hecho después de 100 años de existencia, después de un siglo de esos partidos. Entonces, la corrupción la vamos a nosotros detener hasta que el pueblo elija su Corte Suprema. Es nuestra propuesta que le va a servir a todo color de partido, a los que votan y los que no votan. Mientras no haya contenido una ley que castigue al corrupto, y nosotros estamos proponiendo que la Corte sea por el pueblo. Aquí hace, mire, aquí hace campaña el presidente, aquí hace campaña sus diputados, pero ¿por qué no pueden hacer la campaña los mejores abogados de Honduras? Que los elige el pueblo. El Partido Nacional llevará sus mejores abogados y el pueblo los escruta en campaña. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Hay abogados que se pueden prestar a recibir dinero del narcotráfico para hacer campaña y que los elijan como magistrados. Es que yo siento que esto debe ser bien razonado. Vamos a ver, ¿usted comparte esa idea? ¿Usted comparte esa idea? El tema de ir despolitizando. Y es importante el tema de qué es lo que pasa en este momento y cómo está. Y cuando hablamos de la independencia y la complementariedad de
los distintos poderes del Estado. Si bien es cierto, yo creo que aquí hay que sentarnos y ver las pautas, porque sí es importante que el pueblo hondureño decida quiénes son sus autoridades. Es importante que combatamos de frente también el tema de la impunidad. ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? Como sabemos que no hay respuestas por parte de los operadores de justicia, la gente Porque no es el pueblo delinque. quien lo elige. Ok, ¿qué tan claro? Entonces decimos, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que es importante el buscar esos mecanismos para despolitizar. Sí es importante el tema de decir, si el pueblo los elige y buscar esos mecanismos, nos vamos a sentar para decirlo. ¿Pero qué buscamos? Despolitizar, que sea el pueblo hondureño el que diga, es así como estamos diciendo. ¿Qué queremos para el pueblo hondureño? Que haya una policía comunitaria, que estemos de frente, que conozcamos nuestras autoridades, ¿qué tan claro? Que la gente pueda decir, usted me representa, pero también usted sepa que me tiene que ¿Qué representar tan bien. claro tienen ustedes lo que debe contener una nueva constitución en el caso de una asamblea constituyente? Porque, por ejemplo, esto puede ser motivo de mucho debate, Nehemías, y te lo digo con mucho respeto. Es decir, cada partido lleva una planilla de candidatos a magistrados de la Corte Suprema. ¿Ustedes creen que los nacionalistas van a meter abogados que estén identificados con Libre? ¿O que Libre va a meter abogados que estén identificados con el Partido Nacional? Es otro poder. No estaremos más bien politizando la Corte Suprema de Justicia. Si los partidos políticos, ya me imagino diciendo, voten en cascada por los magistrados del Partido Liberal, voten en cascada por los magistrados candidatos a magistrados del Partido Nacional, voten en cascada por los candidatos a magistrados del Partido Libre. ¿Qué nos va a dar eso? Renato, Una corte más politizada de lo que podamos tener. ¿Qué sucedió ahorita con el magistrado? Lo eligieron los diputados y los diputados se tasaban al mejor postor. Nunca el pueblo tuvo la oportunidad de elegir a su fiscal ¿Y qué va a general. suceder? ¿Y qué va a suceder si ustedes los llevan en planillas a los magistrados? Lo importante en esto, Renato, es la participación de la sociedad, De la la gente. participación ciudadana. Los mecanismos los necesita urgentemente este pueblo hondureño. El sistema de justicia que tenemos actualmente en el país no funciona, no sirve. Hay que cambiarlo. Entonces tenemos que sentarnos todos, tenemos que encontrarnos a buscar esas soluciones. Por eso es importante el pacto social. Entonces, eso puede ser una propuesta ahorita de nuestros candidatos a diputados al Congreso Nacional, pero no necesariamente esa tiene que ser la mejor opción. Lo que sí es la opción y la solución es que nos sentemos, que nos pongamos de acuerdo para que construyamos un mejor país. Pacto creo que social, aquí hay que es lo que importante demanda en el este tema. momento Pacto la social. gente sensata en Honduras. Pacto social. Todos los sectores. No, y el tema que usted sabe que en cada rincón del país, cada departamento, y es por eso que nosotros decimos que cada departamento elija. Por ejemplo, cada uno tiene su juez de policía, que sea el pueblo, que sea el departamento, el municipio que lo elige, porque ahí se conocen. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos mandando un juez de Tegucigalpa a Nacaome, el caso, donde no conocen, no se conocen. Yo creo que es importante el tema de que el pueblo se sienta identificado también con sus autoridades. El jefe de la policía, que lo elija el pueblo ahí, que lo elige en el departamento y dice, este es porque en este momento, ¿qué es lo que pasa? Y esto es para buscar el tema de la manipulación a nivel de diputados y de diputadas, porque en este momento el diputado dice, fulano va como policía, como jefe de policía, y él responde a mis intereses y él responde a lo que yo le digo. Entonces creo que es importante que vayamos cortando también esto. Vamos a la pausa comercial. Enseguida, don Rafael Barahona nos dice qué pretende hacer con el relleno sanitario. ¿Cómo mejorar este asunto, este problema serio que tenemos los capitalinos y algunas otras cosas más de los proyectos que tiene para la municipalidad del Distrito Central? Este segmento fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. No, el tema es interesante. Yo le digo a Nehemías, porque Nehemías insiste en que la reelección presidencial, en que derogar esos pétreos, y esos pétreos solo se eliminan con una constituyente, ¿verdad? Eso estamos claros todos. Solo con una constituyente eliminamos esos pétreos. Yo insisto con Nehemías por aquello de la reelección. Le digo, Nehemías, ¿tú te imaginas un presidente corrupto? ¿Tú te imaginas un presidente vinculado con el narcotráfico?
y que tenga la opción de reelegirse, o un presidente corrupto con opción a reelegirse, nos termina el presupuesto para reelegirse. Entonces me dice él, pero para eso está el referéndum revocatorio. Pero eso te crea inestabilidad. Si a cada presidente malo que te llegue le vas a aplicar el referéndum revocatorio, te genera una inestabilidad enorme en el país. Este asunto Pero la reelección no solo es para Mel Zelaya, conste, es para todos los que han sido presidentes, porque yo creo que la estamos estigmatizando. No, es que yo no solo de Mel, yo te hablo de un presidente corrupto, ya sea hombre o mujer. Yo te hablo de un presidente vinculado con el narcotráfico. Si nos sale alguien ahí vinculado con el narcotráfico, si tiene oportunidad de reelegirse, ¿qué vamos a hacer con ese presidente? Pero ahorita se puede con el alcalde y se puede con el diputado. ¿Por qué no solo con el presidente? Ahora, es una reelección no al libre albedrío, abierta, la caja de Pandora. Es regulado. Ahorita hay alcaldes que van a 5 veces a reelegirse y tienen en minúsculo, en su término territorial, la posibilidad de estar comprando conciencia para quedarse alcalde. Entonces, si le pone un periodo perentorio de una sola reelección a ese alcalde, a ese diputado, a ese presidente, los primeros años son de beneficio para el pueblo, si quiere reelegirse. Si no, el pueblo no lo reelige. Bueno, ese será tema de debate permanente en el país. Ahí por esa línea ya va, porque yo sí más bien estaría de acuerdo en decir que va pasando en varias reelecciones para los candidatos a diputados y alcaldes. Que hay un mínimo, de hecho, en uno de los partidos políticos hay un mínimo, hay 3 periodos para los diputados. Aunque lo que hacen a veces es pasar a otro partido, a ver cómo está. Nehemías, y la municipalidad del Distrito Central en caso de que usted la dirija, con lo del relleno sanitario. Nehemías va de candidato a diputado. Rafael va de candidato a alcalde. Ahí vamos. ¿Qué pasó? No, es que no manifestó. Nehemías, le está haciendo la pregunta. No. Nehemías va como candidato a diputado en las planillas del Paraíso. En la casilla Nehemías 34. Delmi, candidata a diputada en la casilla 133. por Francisco Morazán. Así es. Y Rafael es el candidato a la municipalidad del Distrito Central. Tenemos grandes proyectos para esta ciudad. Tenemos que hablar de las cosas positivas, de lo que queremos promover, de la excelente propuesta que tenemos para el Distrito Central. Una capital y una ciudad no puede sobrevivir sin agua. Es obligatorio para el siguiente gobierno municipal y gobierno central y Congreso Nacional y el sector privado de esta capital impulsar el primer año del siguiente gobierno, obligadamente la construcción de una represa para los habitantes de esta ciudad. La capital se está quedando sin agua, ya 500,000 de personas no tienen agua a través de una llave que les llegue a sus hogares, no puede haber desarrollo, no puede haber más construcciones, no puede haber absolutamente nada si esta capital definitivamente no garantiza su desarrollo para los próximos 30 o 40 años con la construcción de una nueva represa. Entonces, Guasarique 2 la vamos a impulsar concretamente, mientras el candidato del Partido Nacional a la alcaldía anda viendo cómo amarra el negocio del agua potable en el SANA para municipalizarla y inmediatamente meterla al esquema del fideicomiso que tanto daño nos está haciendo con el decreto 113-2013. Nosotros más bien queremos fortalecer el SANA, queremos trabajar coordinadamente con ellos y queremos impulsar la construcción de esos proyectos. Hemos propuesto que vamos a eliminar la partida de fondo rotatorio. Mensualmente tienen que saber los habitantes del Distrito Central que el alcalde, el vicealcalde y cada regidor se otorgan entre todos ellos, ¿verdad?, alrededor de 3.2 millones de lempiras al mes en partida de fondo rotatorio, que hacen con ellos lo que ellos quieran hacer y dan cuentas si quieren dar cuentas y todo lo demás. Entonces, esa partida la vamos a eliminar. Eso nos va a permitir un ahorro a nosotros aproximado de 40 millones de lempiras al año, que lo vamos a destinar única y exclusivamente esos 40 millones de lempiras al año para empezar a resolver el problema del sistema del alcantarillado sanitario de barrios y colonias de la capital, colonias como la Villanueva, el sector Suyapa, Los Pinos, Nueva Capital, colonias que tienen 40 años de existir y que no han podido resolver lo esencial. Entonces, esas cosas las queremos hacer. Nos hemos comprometido a reducir de un 10 a un 15% el nivel de gasto también en salario. Actualmente hay más de 60 asesores en la municipalidad que ganan entre 50 y 60 mil lempiras.
Eso no se necesita. El paracaidismo tradicional que nosotros sabemos que ahí existe. Si nosotros reducimos esos gastos también de salarios, nos va a dar otros 40 millones de lempiras aproximadamente que nos van a servir para seguir impulsando el tema de saneamiento de la capital. Esta capital no puede ser saludable si no resolvemos el problema de agua y saneamiento. Entonces, esas son dos grandes cosas que vamos a hacer por esta ciudad. ¿Qué tenemos para los mercados? Imagínense, más de 20,000 vendedores aquí en la capital de Honduras, que todos los días en la mañana quitan prestado 1,000 lempiras y en la tarde están pagando el 20% más. Pues. Esa es la triste realidad. O sea, lo que debería de servir para generar progreso y bienestar para sus hogares, sirve para que se lo lleve un usurero, ¿verdad? Alguien que presta dinero caro ahí en esos mercados. Entonces vamos a constituir un fondo municipal con esos recursos del presupuesto de la alcaldía al servicio precisamente de este sector de la economía informal. Esta es una ciudad que no genera empleo. No podemos seguir nosotros produciendo pobreza y miseria, más bien hay que ayudarle a la gente que trabaja honestamente en este Distrito Central. Entonces ese fondo municipal va a servir para que precisamente se les preste a ellos y puedan equipar nuevamente y llevar mercadería a sus establecimientos, a sus puestos de ventas, a un interés simbólico prácticamente al costo financiero, para que la alcaldía pueda seguir recuperando esos recursos y seguirlos utilizando para dinamizar la economía de aquí del Distrito Central. Hemos hablado con los vendedores de los mercados. Vamos a crear una policía especial para mercados, la que actualmente existe, la policía municipal que existe, en la cual se da el lujo al alcalde de gastar 5 millones de lempiras al mes aproximadamente, y que sirve para golpear mujeres embarazadas, para robarle la mercadería a la gente que está en el centro de la ciudad y para hacer solo desastres, ¿verdad? Puras violaciones de derechos humanos, de tanta queja que nosotros tenemos ahí. Esa policía la vamos a convertir en una policía de mercados que sirva para darle seguridad a los vendedores de los mercados y a quienes visitan sus puestos de venta. Entonces, esas son algunas de las cosas que queremos hacer por este Distrito Central, además de la necesidad que ya sabemos que existe de descongestionar esta capital con los diferentes pasos a desnivel. Lo hemos planteado, Renato. La gente tiene que saber que las cosas que estamos planteando son factibles. Lo de la vivienda popular, hacer los pasos a desnivel. Si solo ahorita se dieron el lujo de gastar 660 millones de lempiras en un problema que en un proyecto que lo que va a generar es más problemas que soluciones. Entonces, ¿por qué no utilizar esos 3,000 millones de lempiras? Nuestra propuesta, si la podemos resumir en algo sencillo, ni un 5 más para esas 5 empresas que se han estado beneficiando estos 16 años del presupuesto municipal. Esos 3,000 millones de lempiras van a estar al servicio de los barrios, de las colonias, de las aldeas del Distrito Central, para que promovamos que la capital sea un verdadero territorio de desarrollo y de bienestar. Pero me parece que nunca antes la capital de la República tuvo tanta obra simultánea como en este momento. Ahora, hay que preguntarse si todo se está haciendo con transparencia. Sí. Es decir, hay que preguntarse, para mí que esa es la pregunta, no tanto las obras bienvenidas, Rafael, sí. Yo creo que nos van a ayudar. Las obras son bienvenidas. En todo caso, y nosotros no cuestionamos. Si hubiese algún cuestionamiento y se está haciendo con transparencia. Mire, vaya a ver el rótulo, lo invito, que tienen ahí por la granja. 6,5 millones de lempiras por hacer nuevamente un redondel que ya existía. Ese es un monumento a la corrupción. Usted pregúntese si el Trans 450 puede costar 238 millones de lempiras cada kilómetro. Pues, o sea, eso es visiblemente que no se está manejando con honestidad. Ahora, tenemos denuncias de la Cámara de la Construcción, de diferentes directivos que se reúnen en la Cámara de Construcción. Eso que estamos viendo ahorita aquí en la capital, 1.250 millones de lempiras que le inyectaron estos 6 meses, es el pago de la factura de la publicidad de las elecciones internas que perdió el candidato alcalde del Partido Nacional. Mire, en la industria, en la Cámara de la Construcción hay denuncias que nos indican que proyectos que valen 5 millones los tasaron en 11 millones y 12 millones de lempiras. Y fueron los mismos constructores a denunciar esas cosas, que se los adjudicaron a quienes licitaron los precios más altos, alejados por completo de la realidad y en algunos casos doblando los verdaderos precios que deberían de pagar. Por eso le digo, es decir, la obra bienvenida, la ciudad la necesita. Ahora, que funcionen las instituciones del Estado y determinen si todo se ha hecho con transparencia, si no hay obras sobrevaloradas. Ya es otro asunto de institucionalidad y de funcionamiento del país. Claro. Ya ese es otro asunto que cae en la transparencia, porque históricamente aquí realmente que no se paga la corrupción. En Honduras no se paga la corrupción.
no se sanciona al corrupto y por eso hay tantos corruptos. No hay mecanismos coercitivos que los corruptos tengan miedo y que se sientan disuadidos a cometer actos de corrupción. No hay ley. Yo esto lo sugiero a todos los partidos políticos. Es lo que debe hacer el próximo presidente o presidenta de Honduras. Predicar con el ejemplo. El día que un presidente predique con el ejemplo, el día que un presidente sancione hasta su familia para que lo tomen en cuenta el resto de sus colaboradores, el país comienza a funcionar en materia de transparencia. Claro. Pero si los presidentes no dan el ejemplo, si las familias del presidente no dan el ejemplo, los demás le entran al pastel porque saben que no van a ser castigados. Voy a la pausa comercial, todavía hay más, ya aspectos generales sobre el proceso electoral que se nos avecina. 32 días para las elecciones generales el próximo 24 de noviembre. Bien. Faltan 32 días para las elecciones generales. Hay una guerra de encuestas tremenda en este momento. ¿Eh? Hay una guerra de encuestas. Así es. Ahora yo les digo algo. Yo he tenido acceso a algunas encuestas que no se publican. Y lo que decía la embajadora Kubisque tiene toda la razón. Esto está parejo. Según las encuestas que yo he visto. Según las encuestas que yo he visto, esto está parejo. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Por eso ella decía hace algunos días o semanas, yo pido prudencia y madurez a los hondureños, porque los comicios van a estar apretados. Claro, y cuando hay un margen estrecho de un partido sobre otro, en nuestra cultura democrática, la tendencia es a generar sospechas. ¡Oh, fraude! Nos ganaron por 15,000 votos, pero con fraude. No sé qué va a ocurrir. Yo lo único que me inspira a decir es pedir prudencia, responsabilidad, madurez a todos los partidos políticos, a los militantes, simpatizantes, activistas. A menos que haya gente que quiere ver muertos en las calles. El problema es que aquellos que predican la muerte y la violencia, puede ser que sea alguien de la familia. Yo creo que lo sensato, lo cristiano, lo justo, es pedir calma, serenidad, primero transparencia en el proceso electoral, garantizar la transparencia en el proceso electoral. Y eso en buena parte le corresponde al Tribunal Supremo Electoral y a los partidos políticos y a los representantes en las mesas electorales. Practicar la honestidad, trabajar con transparencia. Eso es importante para que los resultados del proceso sean transparentes. Pero si existe la mentalidad corrupta de ir a alterar resultados o a maniobrar en las mesas electorales receptoras para obtener un resultado favorable, pero lleno de maldad, sin reflejar la voluntad popular. Esos son los resultados que se obtienen cuando hay gente en las mesas electorales receptoras que trabajan para maniobrar y manipular los datos, las actas. No es lo que queremos. Y aquí es donde pedimos sensatez, prudencia y cultura democrática a todos los delegados en las mesas electorales receptoras. ¿Quiere ver muertos usted en las calles de Honduras el 24 o 25 de noviembre, Delmis? Por supuesto que no, y estamos trabajando en ese sentido. Me gusta esa expresión. Los colectivos de base del Partido Libertad y Refundación, si hay algo de lo que estamos seguras y seguros, y tenga usted plena seguridad, usted que esté en su casa viéndonos y usted que nos esté escuchando a través de la radio, a través del internet, que el próximo 24 de noviembre va a ser una fiesta cívica para los hondureños y para las hondureñas, que vamos a ir a ejercer el sufragio, pero que aparte de eso, también vamos a estar ahí. Yo siempre les he dicho, y los colectivos de base también los mencionan, aquí es importante la observación internacional, claro, pero es más importante que nosotros y nosotras miremos, seamos también esos observadores nacionales en los centros electorales. Nuestra gente debe estar ahí expectante, primero,
para defender la democracia en Honduras, para respetar ese voto, y nuestra gente en las mesas electorales va a respetar el voto de cada uno de los hondureños y las hondureñas. Ese es el mensaje que estamos llevando y estamos seguras que este 24 de noviembre va a ser una fiesta cívica, vamos a estar en paz, en armonía, en reconciliación los hondureños y las hondureñas. El que cosecha tempestades, tempestades obtiene. Que siembra. El que siembra tempestades, cosecha tempestades. Yo estoy seguro que aquí ni Nehemías Martínez, que sabe lo que es ser atacado, que Rafael Barahona no quiere ver violencia en las calles de Honduras. No quieren ver violencia. Nadie de nosotros quiere ver violencia en las calles de Honduras. Nadie de nosotros quiere o morir o ver familiares y amigos o ver hondureños muertos. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Por eso digo, el que siembra tempestades, tempestades cosecha. Nadie tenga miedo de ir a las urnas el próximo 24 de noviembre. Absolutamente nadie. Hay que ir con la convicción que es un deber como ciudadano de ejercer el sufragio electoral. Sin temor, sin miedo alguno. Sin miedo alguno. Y para esas mentes odiosas y violentas, cuidado, porque el resultado te puede revertir. Yo creo que aquí la prédica debe ser ir sin miedo a votar y que esas mesas electorales receptoras haya gente honesta de todos los partidos políticos. Renato, nosotros estamos claros en Libre, abrazamos la propuesta del Tribunal Nacional de Elecciones que se va a hacer incólume esta elección, porque nosotros somos pacifistas. Nosotros queremos diputados en Congreso y los cambios que necesita Honduras sean a través de lo pacífico. Entonces, nosotros tenemos nuestra candidata, que es Xiomara Castro de Zelaya. Sabemos que vamos en todo el país a hacer lo posible porque ella sea nuestra próxima presidenta, a luchar, pero a luchar con tesón por ella, igual que otros partidos. Así que nosotros esperamos en Libre que estas elecciones sean de lo más limpio posible. Así debe ser. Porque quien cosecha no tempestades, sino que cosecha bienaventuranzas del pueblo. Y nosotros queremos que ya una vez por todas, Renato, el pueblo hondureño tenga un derrotero mejor. Me gusta porque sé que ustedes inciden, y este mensaje es para todos los partidos políticos, porque extremistas hay en todos los partidos políticos. Extremistas hay en todos los partidos políticos. Que la gente moderada y sensata de los partidos políticos influya en los extremistas. ¿Qué le conviene a Honduras mancharse o teñirse de sangre? Más allá de los muertos que tenemos diariamente, que son 20 cada día. Así es. ¿Queremos más muertos acaso? Y ahora por temas políticos, yo me hago eco de lo que dijo el cardenal Rodríguez. A votar sin miedo. A votar sin miedo. Y cuidado a los sembradores de violencia, se les reverte la violencia. Voy a la pausa y voy a terminar con el mensaje del candidato a alcalde por Libre a la Municipalidad del Distrito Central, Rafael Barahona. Bueno, mensaje final, Rafael Barahona. No, estamos satisfechos con el trabajo realizado, seguimos de pie, tenemos un Dios que nos favorece, nos bendice, un pueblo que quiere cambio. Les pedimos que asistan todos masivamente a participar en las elecciones el próximo 24 de noviembre. Participe, no deje que otros decidan por usted el futuro de este país. Tenemos grandes cosas, el Partido Libertad de Refundación representa la esperanza, representa el futuro, representa la reconciliación. Nosotros, solo cercano a mí, asesinaron a 4 personas en este proceso. Nosotros seguimos trabajando en democracia, en paz, sabemos perdonar, estamos concentrados verdaderamente en resolver los problemas que este país tiene y que esta ciudad tiene. Una ciudad que ha estado abandonada. Yo agradecido con este espacio que nos dieron este día, ¿verdad? Y desearle mucha bendición a todo ese pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias Delmi. Muchísimas gracias. Y éxitos. Agradecer. Gracias, Renato. Muchas gracias. Y que la fiesta democrática transcurra en paz. Eso es lo que deseamos. Y que el próximo presidente o presidenta predique con el ejemplo y sea coherente con la transparencia. Solo así, dictando el ejemplo y poniendo el ejemplo de la mera altura política del país,
es que vamos a combinar a todos sus colaboradores a que también actúen y trabajen con transparencia que el país lo requiera. A todos muchas gracias y buenos días.